No sé ustedes, pero yo me acabo de poner a pensar y ¿no les parece curiosa la forma en la que nosotros respondemos al terror? Ya saben, un screamer que nos arroja luego, o incluso con la propia ambientación del juego, hay veces en las que ya sentimos que se nos enchina la piel. Pero está bien, está bien. A todos nos gustan los juegos de terror, o en su defecto la gran mayoría. Nos generan un subidón de adrenalina tremendo cuando estamos siendo perseguidos o cuando nos sentimos observados. Inclusive con el mero hecho de estar en un lugar esperando avanzar o que algo avance. Bueno, en este video trataré de ayudarte a buscar el juego de terror ideal para ti, mi estimado amigo. La mejor parte de esto es que a cada uno de nosotros en particular nos gusta un cierto tipo de terror en específico. Y aquí te voy a contar solo algunos, puesto que existen miles de fobias y cada uno reacciona a cada una de ellas de forma muy diferente. Tengo que hacer una advertencia, en este video no incluiré screamers sin previo aviso, así que no te preocupes por nada. Estos juegos te hacen pensar que tienes la percepción de la realidad bien alterada y que traes un machete en la mochila. Tenemos ejemplos de estos como el ya tan famoso Manhunt, Cry of Fear, Dead Space, Resident Evil, inclusive Left 4 Dead o este juego Project Zomboid. Son de esos títulos que a pesar de que no te dan tanto miedo o inclusive no te dan miedo, es en donde te dan armas para que tú puedas hacer algo. O sea, te provocan sensaciones de adrenalina cuando estás siendo perseguido o acechado. Aunque tengas una motosierra como una de Gears y armas del calibre para que digas ustedes contra mí, solo te queda la sensación de a ver en qué momento me asustan estos batillos, ¿no? En esta clase de juegos es satisfactorio pasar los niveles porque pese a no causarte tanto miedo, te dejan un muy buen sabor de boca por lograr vencer a esas cosas o en su defecto no asustarte tanto. Pero, ¿y si no pudieras hacer nada contra ellos? No sé, te dejo la pregunta a tu criterio. De los más conocidos por ser en donde comenzó el género con el fenómeno de Slender las 8 páginas y probablemente porque la gran mayoría de nosotros hemos probado y como lo describe el nombre, son aquellos en donde solo estamos al tanto de en qué momento nos va a corretear la entidad en curso del juego mientras la adrenalina se hace presente en la sangre y el sudor en el cuerpo. Y es que es tanta la emoción que nos causa como cuando solíamos ser niños y por alguna razón nos gustaba que nos persiguieran nuestros amigos, hablando de juegos, claro, y no de otras cosas. Y te doy un ejemplo, la parte en la que nos tenemos que adentrar en el abismo en el juego de Slender Arrival, mientras eres perseguido por una especie de Jeff the Killer, y al igual habrá partes en las que el mismo Slender hará acto de aparición para sacarte más sustos por si los que ya te daba la entidad en curso no te eran suficientes. Otro gran clásico de este género es Outlast, mientras nos adentramos en el manicomio esperando encontrar respuestas y en realidad nos encontramos solo un montón de locos persiguiéndonos en un stage lleno de detalles y con un lore muy bueno. Little Nightmares es de esos juegos que si bien no nos asustan mucho, te colocan en una atmósfera llena de emociones. Y es que con las criaturas tratando de atraparnos existe una alta gama de posibilidades para escapar de ellos en las cuales sentiremos cómo se nos comienza a congelar la sangre. Por último y no menos importante, la sofocante ambientación del PT de Silent Hill que el maestro Guillermo del Toro nos dejó. Y es que con tan solo pensar que en cualquier momento la figura de esa señora podía aparecer detrás de nosotros y espantarnos, hacía que el juego tuviera ese plus de terror que nos gusta tanto. Cuenta también con elementos que si son muy sencillos, son muy efectivos para asustarnos, como que levitar en lugar de caminar o correr, y que tú pudieras darte cuenta cómo te observaba ya hacía que valiera la pena la demo. Aunque es una lástima que el juego completo no verá la luz en mucho tiempo, si no es que nunca. En verdad, cómo detesto esta categoría. Pero es la que más me gusta, ya saben. Y es en la que menos juego. Pero no se preocupen, como les había comentado, no voy a poner un screamer sin un previo aviso. Así que pueden ver esta parte con toda tranquilidad
Pongamos un poco de contexto. Yo creo que a más de uno se nos apareció un screamer cuando dábamos nuestros primeros pasos por YouTube, o si no es que hasta la fecha. Y es que con esos míticos videos de la silla moviéndose, el camino de la serpiente o el clásico carro bajando por una colina hacen que hasta la fecha con tan solo acordarnos se nos erice la piel. Con esto no quiero decir que a todos en general les asuste esta clase de sustos. En historial personal solía tener como 9 a 11 años cuando me la pasaba en la computadora, en casa solo, viendo miles de videos al día, hasta que repentinamente te aparecían en recomendados esos que te acabo de comentar. Y es que el algoritmo de YouTube, bueno, en ese entonces no era como el de ahora, pero está bien. Ahí surgió el trauma, además de que ver las películas del Exorcista no me ayudó en nada. De hecho, creo que lo empeoró todo. Pero bueno, estos recursos son muy utilizados hasta la fecha en películas de terror. De igual forma, creo que sabiéndolos aprovechar de la mejor manera, colocando un ambiente correcto, obtienes una fórmula estupenda para transmitirle a la audiencia el miedo y la atmósfera en curso del protagonista. Este género y la popularización de los screamers llegó a alcanzar la cima cuando se hizo famoso un juego en el que somos un guardia con la percepción de la realidad bien alterada, mientras tratamos de cuidar una pizzería de noche, hasta darnos cuenta que unos animatrónicos que están ahí tienen vida propia, porque resulta que un sujeto que acabó con la vida de unos pequeños, sus almas quedaron atrapadas en esos muñecos. Y bueno, la verdad es que el lore de ese juego es muy bueno y nos intriga mucho en saber cuáles son todos los secretos que nos aguarda esa historia. Personalmente, mi favorito es el 4, en el cual todo se basa en escuchar y estar más atento de ello, puesto que descuidamos otros factores como la vista, haciendo el escenario perfecto para un muy buen susto. Personalmente, otro título que no me es muy cómodo jugar es Emily Wants to Play 2, ya que mientras estás en ese ambiente observado y perseguido por muñecos en una comisaría de policía a altas horas de la noche, mientras debes superar exhaustivas pruebas en las cuales vas a fracasar varias veces y te van a asustar mucho, de igual forma te colocan en un ambiente muy perfecto para un screamer, que solamente lo esperas. Son un poquito más esperables que en otros juegos, pero de igual manera no quita que te asustan mucho. Y de estos hay muchísimos más ejemplos. A mí me gustaría mucho leer sus experiencias con los mismos en los comentarios. Y cabe recalcar que en la mayoría de casos estos juegos solo cuentan con ese recurso, o sea, los screamers, y algunos piensan que por ello son juegos muy malos. Y en la gran mayoría tienen razón si los comparamos en jugabilidad con otros. Pero si es el tipo de juego que más te gusta y el género, te va a dar igual eso. ¿Y qué te puedo decir de esta categoría? Yo creo que el nombre habla por sí solo. Pero bueno, son juegos que por ciertas razones están prohibidos de descargar de manera normal, o si es que se pueden, incluyen ciertas advertencias de cosas que pueden llegar a pasar, y estas van desde invocar cosas paranormales en tu casa, porque aunque no lo crean, sí, es totalmente cierto. Habiendo varias historias y casos de estos en foros de Reddit y hasta los ataques al corazón por el inmenso terror que pueden llegar a causarle a cierto tipo de jugadores. Ejemplos como estos es el famoso juego de la morgue que te pone en la piel del protagonista, que con tan solo leer la advertencia del inicio ya piensas si seguir adelante o cerrar de inmediato la pestaña. Yo recomiendo que si lo quieres probar sea acompañado de alguien, puesto que así el ambiente tenso se comparte entre dos o inclusive con más personas. Otros tantos títulos son sacados de la ya famosa Deep Web, en la cual se esconden demasiadas historias las cuales son retratadas en juegos. Personalmente te recomendaría que si quieres probar algún título de esta categoría, sea uno basado en hechos de la vida real. Asimismo tú estarás presenciando lo que alguna persona en algún momento y en algún lugar experimentó en carne propia, poniéndote a pensar en todas las posibilidades que pudieron ocurrir en ese momento en base a las decisiones que tomaron. Pero tú dime, ¿qué juego es tu favorito de acuerdo al pequeño top de categorías que hemos realizado? Estaré leyendo tus experiencias con esta clase de juegos y tus recomendaciones en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.